Gent de bàsquet, el programa que ho analitza tot del bàsquet Girona, amb Jan Torrent. Benvinguts i benvingudes a Gent de Bàsquet, el programa de Girona FM, on parlem només del bàsquet Girona. Mitja hora de bàsquet, mitja hora per analitzar en detall i amb arguments l'actualitat del bàsquet Girona. Ben tornats a casa vostra, ben tornats a Gent de Bàsquet. Comença la tercera temporada en què analitzem els duels del bàsquet Girona des d'un punt de vista tècnic i tàctic. Comença aquesta temporada analitzant la segona derrota a la Lliga contra l'UCAM Múrcia per 71-93. Més endavant explicarem quins són els punts forts del Morabanc Andorra, el proper rival, i per acabar el moment clutch, la secció en què vosaltres, que ens escolteu, deixeu les vostres preguntes a les xarxes socials. M'acompanya el periodista Jaime Nadal, cofundador de Punto Regional i presentador del Rincón Deportivo en Múrcia, Economia. Soc Jan Torrent, comencem aquesta mitja hora del bàsquet Girona. Salt inicial. El bàsquet Girona va perdre contra un UCAM Múrcia més centrat. Els gironins no van sortir encertats, però sí molt concentrats i durs en defensa. 13 triples consecutius va fallar en el primer quart a l'UCAM Múrcia. El partit no va ser bo, diria que cap dels dos equips. El Múrcia, sent conscient que no estava tenint un bon dia en la punteria, es va posar la granota de treball, va començar atacant el rebot ofensiu per tenir més opcions de llançament i també per parar el ritme elevat del bàsquet Girona. El 12-10 del primer quart no va ser l'estrena somiada del bàsquet Girona a Fontejau. Joc parat, les idees de joc no s'executaven degut a la bona defensa murciana i els triples, una de les bases d'aquesta temporada, no augmentaven en el caseller. A la mitja part, els visitants ja regnaven en el marcador i no van deixar de fer-ho en cap moment. En uns minuts en què el bàsquet Girona va tirar de cor i de ganes, es van col·locar a tan sols un punt, però fins aquí va arribar l'intent de remuntada gironina. L'equip de Sito Alonso va veure recompensada la falta de punteria del primer quart i a l'últim va sumar 34 punts i va anotar 6 triples, esborrant les esperances de remuntada del bàsquet Girona. 2 derrotes en 2 partits i les dues han sigut amb una diferència notable en el marcador. La preocupació ha de sorgir en unes setmanes si no canvia res de res. Bé, bones de nou, Jaime. Sempre comencem el programa demanant al convidat que ens faci una crònica del partit, així que endavant. Bueno, yo creo que el partido quizá se divide en varias fases, ¿no? Es cierto que lo has explicado muy bien. Yo creo que pues empieza mejor Girona con ese parcial de 10-2, que enseguida sabe parar Sito. Y yo creo que a raíz de los cambios que introduce, precisamente con Radebo, con Forrest y con Keiko, que fue el mejor del partido en cuanto a valoración, ya se ve una imagen distinta, ¿no? Si no puedes encontrar los triples, que en este momento, pues desde el primer tiempo hasta que mete el primero Forrest, habías fallado los 13 o 15 primeros, sí. No estabas siendo el día en el triple, intentaba buscarla de otra manera y lo encontrabas precisamente con Keiko, que en pintura. Pero lo cierto es que al equipo de Sito Alonso le costaba mucho arrancar. Luego es cierto que, bueno, como he dicho, ese triple de San Ross, que nadie se espera desde el medio campo, sí. Te hace irte con una ventaja mayor, ¿no? 30-36, si no me equivoco. Y en el tercer cuarto, pues bueno, hay un momento que para mí fue clave. Bueno, hay dos, en principio. El primero en el que le pitas esa falta a Dylan Ennis, la primera que no es de tiro, y luego la segunda que sí que es, esa falta de sus incas, y donde, bueno, también pues le pitan la técnica a Moncho Fernández y demás, y te colocas 38-46, y cuando precisamente parece que UCAM Murcia puede empezar a despegarse en el marcador, ahí viene otra vez la reacción de Girona, defendiendo súper bien a toda pista, presionando y igualando el partido, que para mí, no sé si tú opinarás lo mismo, el tercer cuarto se hizo eterno, ¿no? Con tantas faltas, dos equipos muy pronto en bonus. A mí por lo menos se me hizo eterno y no acabábamos de ver un partido vistoso, ¿no? De los que nos gusta. Y para mí, sin duda, fue clave pues tanto el triple de Hicks como el de Forrest en el último minuto del tercer cuarto para ponerte más 7 i ja a raïs de l'últim quart crec que l'UCAM fue muy superior. Et vull demanar l'opinió en una cosa que va passar. En acabar el primer quart, amb el 12-10 en el marcador i amb el 0-13 o fins al 0-16 en triples del Múrcia,
Què pensaves? Pues la verdad que es preocupante, porque siempre al Lucam la pista de Fontallao le cuesta, y como te dije, a mí me preocupó ese momento, cuando veía que el equipo de inicio no le entraban los triples y veía muchas dudas, y en el cuando se pone 38-46 y vuelve a apretar Girona en el tercer cuarto, que es cuando se iguala todo, como digo, ese toma y daca de tiros libres, en esos dos momentos son los que más me preocupa y donde yo pienso que Girona podría haberse marchado en el marcador, ¿no? Pero es cierto que, al igual que Ucam, que hasta el último cuarto llevaba un 5 de 26 en triples, a Girona pues también le costó mucho anotar, ¿no? Desde fuera, quizás a Romar Hughes, el resto de exteriores, tanto Otis Livingston como Needham, no estuvieron a la altura. No. El Múrcia va anotar 93 punts i només va repartir 9 assistències. Dic només perquè són molts punts comparada amb les assistències, i quan la jornada passada contra l'Andorra va anotar 95 i van fer el rècord amb 30 assistències. Clar, aquí jo estic veient una mica el talent individual que hi ha en aquest Múrcia, perquè col·lectivament no va ser un bon partit, jo crec, pel cap dels dos equips, però vam superar la barrera dels 90 punts. Sí, yo lo discutí también ayer con Olga, que hacemos una space en Twitter, de compañera de Onda Regional, y decíamos que al final, bueno, no sacas tanta esa versión colectiva del primer partido, pero sí creo que es un trabajo de equipo y sobre todo quiero destacar que lo que tú dices, ¿no? Que destaca sobre todo el talento individual y yo creo que es una diferencia clara con respecto a la plantilla de la temporada anterior, ¿no? Que en los exteriores precisamente pues comparas a Lude y a Copen, que bueno, Copen no estaba teniendo el nivel adecuado y que Lude quizá tuvo un paso más irregular en su segunda temporada, pero bueno, yo creo que el perfil de base con De Julius, que en el último cuarto es bestial, ¿no? Esos 9 puntos seguidos. Forrest, que es un desatascador tremendo, ¿no? Que yo creo que desde que Lucas Murcia tenía más Faden no tiene un jugador de ese perfil. Pues bueno, vas viendo que esas piezas ya empiezan a carburar, ¿no? Con Radeboj igual, con Ennis, que tienen esos 4 exteriores que cuando tengan el día pues son muy peligrosos, ¿no? Y dice también de la profundidad de plantilla que tienes, y yo creo que es el principal factor también del equipo, ¿no? Que esa profundidad de plantilla hace que pues el jugador que más minutos tiene, me parece que es Radeboj, si no me equivoco, con 23, y Keiko con 21 y demás, ninguno se va hasta los 30 minutos y que salga quien salga te va a rendir bien. Yeah. Y de hecho, pues en pretemporada lo vimos, que el Lucas Murcia llega a los finales de partido con una massa más que el rival. Has explicat diferents jugadors que han arribat a aquest estiu. Jo te'n vull parlar d'un en concret que m'està sorprenent en aquests 2 primers partits. És Sander Rayeste, que ve del Baskonia. Va fer 9 punts, 4 rebots i 9 de valoració en 23 minuts contra el Girona, i contra l'Andorra es va enfilar fins als 17, 7 punts i 2 assistències i 20 de valoració. Jo no sé si és el substitut de Radion Skurucs, perquè sembla que ha començat molt bé, sobretot en el rol de defensor, que suposo que és el que ha vingut a fer a Múrcia, ser un 3 alt, fort, de braços molt llargs, però sembla que a més està ajudant molt en la faceta ofensiva. Sí, yo creo que es incansable, que eso me hace mucha gracia, sobre todo en el partido frente a Andorra, que tú bien dices, pues hizo su récord de puntos, su récord de valoración, 5 mates, defensas que vamos, que a Luis lo dejó seco, pero sí que es verdad que, bueno, que en principio viene con esa función, ¿no? De ser más defensor, de un jugador más de rol, ¿no? De estar implantado en la esquina y cada vez que le llegue pues lance, porque al final en cuanto a porcentajes de tiro sí que es mejor que Kurucs, pero yo creo que, hombre, el sustituto, yo diría que sí, aunque sea en jugadores diferentes, está cumpliendo de momento el rol de defensor y también tener anotación, porque ayer son 9 puntos el sábado, y lo más normal es que su anotación de normal sea esta, porque como digo, creo que quien tiene que asumir esos calores de anotación no son ni los interiores ni en el puesto de 3, ¿no? Que tanto Howard como Rayeste pueden tener partidos buenos, pero de normal su rol es diferente. Sí que es en los exteriores, ¿no? Como he dicho, en los bases, en los escoltas, pero bueno, que Rayeste también te puede aportar, al igual que Nakis, que también te saco el nombre, pues 9, 10 puntos, ¿no? En partidos así tan difíciles, en donde, pues como tú dices, la anotación fue importantísima, ¿no? Ese talento individual de los jugadores, cuando no pues tienes la suerte o no te están saliendo las cosas para distribuir más asistencias, pues es importante. Continuem amb els jugadors importants del partit. Continuem amb el Múrcia. Jo crec que s'ha de parlar de Michael Forrest, 16 punts, 3 rebots i una assistència, 13 de valoració.
Jo crec que va ser el jugador que a base de talent i també en cert exterior va defensar l'avantatge de l'equip. Sí, yo creo que es el que tiene que desatascar, ¿no? Creo que de Julius, en cuanto a perfil, quizá me gusta más. Creo que es el que va a contar con mayor protagonismo, el que va a salir de inicio, porque creo que pues su capacidad de pase, de bote, es mejor, ¿no? Por su condición también de tan inferior que tiene, la manera de penetrar. Sí. Creo que es superior, ¿no? Y es más jugador que Forrest, también con más experiencia en Europa. Pero lo bueno de Forrest, y eso también pues hay que destacarlo, que yo creo que es más estilo, pues eso, un Copen que había en su momento en Murcia, ¿no? Que quizás es un jugador que no piensa tanto, que va directo, que aunque si tiene la oportunidad de tiro lo va a hacer, que no se lo piensa tanto, que no tiene esa intrínseco que tiene que hacer X jugada, como quizás sí le pasa a David de Julius, y esa fortaleza, ¿no? Hace que bueno, pues que en los momentos de partidos en los que pues la mano más se te engarrota, ¿no? En los que más miedo tiene, pues él se despeje de eso y tenga la capacidad para tirar sin ningún tipo de miedo, sin presión, pues que eso sempre és favorable. I un altre jugador que ja has nomenat al principi, que és Dovante Kakok, 11 punts, 100 rebots i 16 de valoració. I atenció, això no ho has dit, més 25 a media pista. Això és opinió meva, crec que Sito Alonso d'estar encantadíssim amb aquest interior, perquè defensivament, sobretot, que Sito Alonso jo el considero un entrenador més defensiu que ofensiu, defensivament aquest pivot que pot canviar els bloquejos, que pot bloquejar llançaments, a mi em sembla un espectacle per aquest entrenador. Sí, yo creo que a Sito le encanta ese tipo de cincos más móviles, sobre todo, como tú dices, en la defensa, ¿no? Sito es un entrenador que contra planes defensivos pues es un especialista, ¿no? Sobre todo también contra los equipos grandes, ya lo vimos hace 2 temporadas en el playoff, y yo creo que le gusta precisamente que los interiores pues sean capaces de hacer ese flash defensivo en los exteriores. Sí. Yo creo que precisamente frente a Girona era muy importante, ¿no? Por eso, por Hughes, por Livingston, por Needham, que si te pones a ver perfiles de plantilla, al final es similar a Murcia en cuanto a que sus exteriores son sus armas ofensivas más peligrosas. Sí. Entonces, yo creo que era importante el papel, tanto de él como de Kate, ¿no? Pero creo que Keiko, pues en principio, este verano, sabiendo su condición de que venía lesionado, mucho tiempo parado, te la juegas porque es precisamente ese perfil de interior que te puede llevar al éxito, ¿no? Y yo lo comentaba ayer también con Olga, porque bueno, estuvimos hablando anoche en ese programa que hicimos, y creo que precisamente para competir contra los más grandes, que bueno, que llega a Murcia a su siguiente cita frente a Tenerife, que ya es uno de esos grandes, lo que más tienes que controlar es siempre la defensa y el rebote, ¿no? Que el rebote está bajo tanto de exteriores como de interiores. Pero, como digo, defensa y rebote frente a los equipos grandes es lo que te lleva al éxito, por eso, de clasificar a playoff, de hacer Copa del Rey. Creo que Keiko es un perfil de interior que, pues como tú dices, que con Sito quadra bien para hacer ese plan. Continuem amb els del bàsquet Girona. Crec que s'ha de destacar per sobre de tot a Mark Hughes, 16 punts, un rebot i 7 de valoració en 25 minuts. L'únic jugador, considero jo, que va estar mitjanament encertat des de la línia 3 i que tampoc es va arrugant als moments complicats. Sí, yo creo que le va a venir bien. Yo creo que viendo ya los 2 primeros partidos, creo que Hughes es un acierto total de Girona. Lo pensaba ya cuando se anunció su fichaje, pero yo creo que es un jugador que, bueno, que pese a no ser experto en la liga, es su primera experiencia en ACB, ya tiene esa experiencia de haber jugado con Betis y ya pues el nivel de defensas, el nivel físico y el nivel de exigencia lo ha entendido desde el primer momento, ¿no? Y yo creo que va a ser, como tú dices, un jugador vital para Girona, ese tipo de jugador sin tanta presión, ¿no? Más pasional en pista, aunque no lo muestre, pero sí en su cabeza y a la hora de tomar decisiones, ¿no? Más arriesgadas, pues que al final hace que destaques, ¿no? Hay jugadores que ya sabemos por dónde van a salir, pero en el caso de Hughes no. En el caso de Hughes, pues habrá partidos en los que, como tenga el día, como también pasa, por ejemplo, con Cameron Hahn en Juventud, pues que son jugadores que, como tengan el día, rompen el partido. Entonces, yo creo que, pues junto con Livingston y Needham, van a ser muy importantes en Girona. El següent jugador del bàsquet Girona és Sander Hollanders, és un jugador holandès que encara no té contracte per tota la temporada, va acabar amb 10 punts, 4 rebots i 10 de valoració. Jo crec que amb partits així s'està guanyant el firmar per tot l'any. Sí, yo le vi buen papel, ¿eh? También tenía ganas de ver una vez que lo firmaron, porque bueno, como tú dices, es otro jugador que cuenta sin experiencia CB, de los que, bueno, pues este tipo de equipos, tanto Girona como Kansas, tienen que jugar a estas piezas, ¿no?
Sí. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que es un jugador que aporta en ataque, que lo vi bien en líneas generales y que, bueno, pues yo creo que se está ganando un sitio en el esquema de Moncho y me parece interesante el jugador, ¿eh? Hay que seguir viéndolo, también un poco más de continuidad, però de moment me convence, sí. Continuem, deixem el partit enrere contra l'Ucam Múrcia i anem a l'escouting del rival. Scouting del rival. El Morabanc Andorra ara mateix és el pitjor equip de la Lliga. Sí, només portem 2 jornades, però els resultats, els quals ha perdut de més de 30 punts, i sobretot les sensacions, són molt dolentes. Ara bé, que ningú es pensi que guanyar Andorra serà fàcil, cada partit és una guerra diferent. Joan Plaça va salvar a l'equip andorrà de la mateixa manera que ho va fer Moncho Fernández la temporada passada. Per tant, també és capaç de capgirar la dinàmica negativa en el que es troba el seu equip. Shannon Evans és l'estrella de l'equip, base baixet, elèctric, amb recursos en l'1-1 i, a més, amb fam de responsabilitat. Aaron Best és un dels exteriors que hauria de sumar punts, gairebé al mateix ritme que Evans, però l'adaptació li està passant factura de moment. A les posicions interiors hi ha l'exjugador del bàsquet Girona i Pons, i com a referència a Artem Pustovoy. Els dos equips necessiten guanyar per trencar els mals auguris i començar a sumar. La primera victòria de la temporada 25-26 arribarà al Principat d'Andorra. Hauria de ser així. Bé, Jaime, què ens pots explicar d'aquest Andorra que el vau rebre en la primera jornada? Bueno, yo creo que Andorra es complicado, ¿no? Es complicado porque creo que la confección de plantilla ya para mí falló, ¿no? Yo ya le daba como uno de los equipos que más les va a costar, ¿no? Esta temporada de Liga Andesa. Creo que la confección, sobre todo en el 5, no es adecuada. Yo creo que precisamente las posiciones más importantes en la ACB siempre son el base y la zona interior. Y creo que pues con Pustovoy con Guerrero tiene un problema, ¿no? También con Udece, que para mí ahora mismo es el mejor de los 3 interiores, pero sobre todo con Pustovoy y con Guerrero, ya sabes de temporadas anteriores las prestaciones que te pueden dar estos jugadores, que son de perfil similar, jugadores grandes, que precisamente si comentábamos antes que Keiko con Sito Alonso pues ha encontrado un interior que para jugar contra los grandes o para jugar contra equipos que tengan exteriores peligrosos a la hora de hacer ayudas defensivas y demás, te puede dar un plus, ¿no? O te puede dar más fiabilidad. Aquí con Andorra pasa al contrario. Pues con pivos más estáticos quizás sí lo puedas tener, pero precisamente tanto Pustovoy como Rubén Guerrero no destacan por su capacidad rebotadora pese a su altura y por ser, por decirlo, interiores duros. Yeah. Entonces tienes un problema severo, ¿no? Que ni con un tipo de pivo ni con otro vas a poder funcionar. Y bueno, pues es cierto que tanto con Shannon Evans, con Curix, con Okoye también cuando vuelva de lesión, pues sí que vamos a poder quizás jugar un juego ofensivo mejor, pero para mí faltan piezas y sobre todo creo que en rotación interior fallan. De fet, si no m'equivoco, Artem Pustovoy i Rubén Guerrero no sé si eren els pivots de Moncho Fernández quan l'Obradoiro va baixar. Efectivamente, cuando bajó con Obradoiro, tanto Pustovoy como Rubén Guerrero, o sea que ya por experiencias previas sabe lo que puede pasar. Exacte. Entonces es complicado que vuelvas a optar por eso. De fet, en el partit contra el Tenerife, el millor del partit va ser Rubén Guerrero, va ser l'únic que va superar la barrera dels 10 punts, en va anotar 16, però és que jugadors com Ferran Bassas, Kuric, Pons, que quan té el dia pot anotar diversos triples. Pustovoy es va quedar amb 2 punts. És que cap jugador va aportar de manera consistent ofensivament. No sé si el bàsquet Girona li ve bé ara pujar a Andorra a jugar i intentar guanyar, perquè bé, l'Andorra realment està en un moment complicat, tot i que el bàsquet Girona tampoc ha guanyat cap partit. Sí, no, está claro que ahora mismo es complicado porque junto con Granada, ¿no? Tanto Andorra como Girona son los equipos que más dudas han dejado, pues bueno, por resultados tan abultados que han recibido. Sí. Pero lo cierto es que, bueno, yo para este partido, y no porque esté aquí contigo y con la gente de Girona, pero yo creo que Girona sí que parte con ese favoritismo porque creo que sí que, en el caso, por ejemplo, de Otis Livingston y de Needham, yo creo que son jugadores que ya hemos visto que rinden muy bien y que me extraña que en estas 2 primeras jornadas no lo hayan hecho, ¿no? Yo creo que es también proceso de adaptación un poquito, sí. Porque
pues bueno, también necesitan tiempo para acostumbrarse a la liga, que tengan experiencia en Europa. Lo que es la CB es un rollo totalmente distinto. Pero yo es que de Andorra ya voy mucho más allá, como te he dicho. Yo creo que la confección desde inicio de verano ya se veía que junto con Granada, pero bueno, Granada al final, con todo el lío de si se iban a quedar en la CB o no, entiendo más que la planificación sea distinta o que puedas optar a menos recursos porque tienes un espacio muy corto de tiempo. Pero creo que Andorra sí tiene más tiempo para ello y creo que ha fallado. Y yo creo precisamente que en la rotación interior, aparte de los exteriores, también puede estar la clave de Girona, porque creo que tanto Lleven como Juan Fernández sí que son quizá más duros o quizá no hemos visto un mejor rendimiento en las últimas temporadas en comparación a Pustoboy y a Guerrero. Lo malo también, has mencionado a Pons en el 4, también a McCoy, que yo creo que en el 4 pues quizá Andorra no va tan cojo. Ahí sí creo que Girona ha pecado un poco de ir con una plantilla, pues eso, de no contar más 4 puros, sino con del 3 pasar directamente al 5. Y entonces, pues eso lo complica todo un poco más. Pero yo creo que en este sentido, en el interior, tanto con Jeven como Juan Fernández, y aparte de tanto si Hughes, Livingston y Nilan tienen el día, puede estar la clave para el partido. Sí, a mi, per acabar de rematar aquest tema, a mi m'ha estranyat molt l'estiu del Morabanc Andorra perquè venien d'intentar jugar a la BCL, que van caure eliminats a l'últim partit la temporada passada. A mi m'ha estranyat molt perquè sembla una reducció de pressupost molt gran. Veurem com van, perquè si estan a temps de reaccionar i fitxar algun jugador o fer algun canvi. Has parlat de Justin McCoy, és un dels jugadors que et volia destacar. Crec que és un 4 versàtil, molt treballador pel que m'ha semblat pels partits que he vist. De moment, 5,5 punts, 3,5 rebots i 2 de valoració en 19 minuts. Tampoc és gran cosa les seves estadístiques, però jo crec que és un d'aquests jugadors que és més de feina i de treball que no pas d'estadístiques. Sí. Lo que pasa es que también se le ficha, aparte de ese trabajo que dices, también para aportar la anotación, ¿no? En el puesto de 4. Y no lo está cumpliendo. Y yo creo que, bueno, pues es una apuesta igual, que es un juego que venía de Israel, si no me equivoco, que te puede salir bien o mal. De hecho, me lleva casi cerca de 20 puntos por partido, que también te viene a abrir el campo, pero de momento no lo estamos viendo. Entonces yo creo que al final se suma todo un poco. Y en cuanto a lo de la reducción de presupuesto, bueno, sí que es verdad que al final te la juegas casi todo en renovar a Shannon Evans, teniendo en cuenta que renovar a un jugador como él siempre implica un coste económico mayor, que Pustoboy también tiene una ficha alta, que también renueva a Sokoy. Entonces, bueno, quizás no lo has distribuido de la mejor manera. Me está claro que Andorra no es de los presupuestos más altos, pero tampoco de los más bajos. Y yo creo que los recursos se podrían haber, como digo, aprovechado mucho mejor. Pero bueno, centrándonos en lo que tienes ahora mismo, sí, es que es una situación complicada. Es como te lo puedo explicar. Yo creo que depende sobre todo de que tanto Shannon Evans como Kirch tengan el día. Si no, lo tienes complicado. Sí. Deixem el Morabanc Andorra i continuem amb el Moment Clutch. Moment Clutch. Agenda Bàsquet, volem que els oients es sentin part del programa, per això cada setmana ens podeu deixar les vostres qüestions. Per fer la vostra pregunta només heu de contestar a les xarxes socials del programa, tant a Instagram com a X, tots dos amb l'usuari @agendabàsquet. Bé, Jaime, diferents oients ens pregunten el mateix per Instagram. Creus que el Bàsquet Girona ha d'estar alerta? Bueno, vamos a verlo. Yo quiero esperar, ¿no? Al final los primeros partidos hay que tener en cuenta que han sido en la pista de Burgos, que ahí siempre te difícil ganar y es la primera jornada. Y como te he dicho antes, tienes que todavía adaptar piezas, sobre todo tus dos bases, que son los que te van a dar, yo creo que la clave del éxito, o al menos de tener una posición cómoda en la liga. Y sobre todo, yo creo que, como digo, y recibes a un Murcia, que es cierto que es de los equipos más preparados porque tuvo esa fase previa de BCL y al final su preparación es mucho mayor que la de Girona, ¿no? Han tenido, digamos, partidos de más exigencia en pretemporada y eso se notó. Entonces, bueno, yo no estaría alerta, sí que, bueno, pues quizá con la mosca detrás de la oreja que se dice, porque, bueno, pues si ves que a lo largo de las semanas, pues tus dos apuestas en el base, que creo que es donde más se ha invertido, siguen sin funcionar. Te estoy diciendo a lo mejor ya pasadas 8 o 9 jornadas, ¿no? Que es el límite que siempre pongo yo, hasta la jornada 10 no hay que empezar a sacar conclusiones exageradas, pero es verdad que si en ese periodo de tiempo, sobre todo, como digo, tus exteriores no funcionan,
sí vas a tener que hacer cambios, ¿no? Y bueno, y en el puesto de 4, pues intentar también traer un jugador de ese perfil más puro. Ja, més físic. Porque, bueno, para imponer un juego tan rápido como quiere hacer Moncho, vemos que lo hacen demasiado precipitado y a lo mejor quizá hay que ser un poquito más estático. Doncs bé, i ràpidament, en Marc Castellano, també per Instagram, ens pregunta què li ha passat a l'Otis en les 2 primeres jornades. Pues un poco lo que te he dicho, yo creo que es un jugador que va a rendir seguro. Yo, vamos, tengo totalmente confianza, es un jugador que me encanta y que si lo hubiésemos podido fichar para Murcia lo hubiese traído, ya te lo digo yo. Pero creo que le falta, pues eso, adaptación. Es cierto también que se le defiende muy bien por parte de Murcia. Yo, que fallen tiros liberados no me preocupa, creo que al final son dinámicas, un día te entrarán y otro no, y más este tipo de jugador. Pero yo creo que va a ser todo cuestión de tiempo y adaptar piezas, ¿no? Yo creo que a Girona le falta como rodaje de equipo, ¿no? De equipo, sí. Y lo explicaba mucho, precisamente en el partido también. Entonces, pues eso es lo que falta por ver. Passem a tancar el programa. Aquesta grada que ha vingut per animar-te i enlairar-te ben amunt. Som la ciutat vermella i blanca i avui farem que tremoli Fontejau. Doncs fins aquí el primer programa de la temporada. Ha sigut un plaer, Jaime. Gent de bàsquet és casa teva. Muchas gracias, Jan. Un placer también para mí. Som Gent de bàsquet, som el programa on parlem només del bàsquet Girona i us esperem la setmana que ve al 92.7 de Girona FM o ben format podcast quan vulgueu i des d'on vulgueu. Soc Jan Torrent i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i a totes.